Nos encontramos aquí nuevamente en este espacio virtual con nuestro ciclo de charlas del capítulo YPO Chile, dentro del contexto del programa de Learning que hemos ido bautizando como Back to Basics, Better Together. Primero que todo, quiero agradecer en nombre de YPO al apoyo que nos da la Universidad del Desarrollo para llevar a cabo esta serie de conversaciones. Y hoy estamos con Matías Lira, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, quien nos va a dar la introducción del speaker de hoy, Alexis Cami, fundador de la compañía Trust Value Partners. Así que, Matías, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los miembros de YPO por participar hoy día. Matías, por favor, los dejo ahí para poder presentar a Alexis. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo la verdad es que no quiero agregar muchas palabras más para darle el pase rápidamente a nuestro gran expositor. Solo mencionar, para algunos ya viendo los nombres de quienes participan en este encuentro, ya esto se ha hecho una tradición. Y esto es parte de una alianza que hemos ido construyendo de menos a más entre lo que es la Facultad de Economía y Negocios de la UDD y YPO. Así que nuevamente agradecido por ser parte de esta alianza. Creo que ha sido tremendamente virtuosa para ambas partes. Y hoy día, en este segundo encuentro, nos va a acompañar un tremendo expositor que le agradezco desde ya que se haya hecho un espacio en la agenda dentro de un sinnúmero de webinars y otras cosas que tienes, yo sé, en tu semana cotidiana. Alexis Cami es fundador de Trust Value Partners, ingeniero civil industrial, máster en economía de la Universidad de Chile y cuenta con un MBA en el MIT. Ha estado prácticamente en todos los roles que se pueden tener en el ciclo de vida de una empresa y un empresario, desde operario de máquina a gerente de primera línea y gerente general. También cuenta dentro de su currículum con algo que a nosotros nos apasiona en la universidad, que es emprendedor, ha participado fuertemente y sigue participando en varios emprendimientos, inversionista, director y consultor internacional de McKinsey & Company en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Dentro de su vasta experiencia, le ha tocado ser parte del mundo de los startups, empresas familiares, multinacionales, por ende, su visión se podría decir que representa una visión muy completa y holística de alguna manera en lo que significa la empresa, tamaños de empresa, rubros, etcétera. Pronto entiendo que va a lanzar su libro que habla del síndrome del visionario, donde explica por qué los empresarios visionarios quedan a veces atrapados en sus propias empresas. Es parte de lo que trata este libro, va a ser la conversación y presentación de hoy día, así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Alexis nuevamente. Muchas gracias a YPO, Alexis y a todos los presentes hoy día en esta charla y conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, gracias por la invitación. Lo que vamos a hablar hoy día es el tema que me viene apasionando, la verdad es que hace hartos años, que tiene que ver con lo que yo le he llamado el síndrome del visionario, la razón por la cual le cuesta tanto a la gente visionaria el transformar esa visión en empresas que crezcan en el tiempo y que no sean absolutamente dependientes de ellos. Yo sé que no tenemos una audiencia entre gerentes generales y empresarios, director ejecutivo. Bueno, esto, si bien va a estar enfocado desde el empresario, va a ser relevante para todos aquellos que tienen una relación con una persona que es visionaria. Así que, sin más, voy a entrar. Hablando desde el empresario, ser empresario implica un sueño de libertad. Todos que queremos al final ser dueños de nuestro propio tiempo, pero a medida que el negocio va creciendo, normalmente el empresario se empieza a sentir agobiado, siente que no tiene un minuto para pensar con calma, hay muchas cosas, parte importante del tiempo está dedicado a cosas que siente que no tiene valor y permanentemente está supliendo debilidades del resto del equipo. Y con eso viene la sensación de fragilidad en términos de que se pueden pasar goles, no hay confianza para crecer. Muchas veces el empresario dice, bueno, pero si sigo creciendo son al final más problemas conmigo. Y típico, y lo vamos a ver un poquito después,
no se pueden ir de vacaciones tranquilo. Este es algo que me dijo un cliente hoy día, cuando lo conocí, me decía, el costo de las vacaciones es ínfimo comparado con el costo de lo que pasa, o peor aún, no pasa cuando no estoy. Entonces terminan siendo frustrados en el proceso, se pierden oportunidades, la calidad de vida empeora. Y este sueño de libertad termina convirtiéndose en lo que nosotros llamamos una jaula de oro. ¿Por qué una jaula de oro? Porque puede ser de oro en términos de que el empresario tiene mucho patrimonio, pero al final es una jaula. ¿Por qué? Porque no puede salir de ella, está atado y al final entonces la libertad termina siendo no lo que obtiene, sino que al final una jaula muy linda, pero de oro al fin. Y al final la empresa termina dependiendo del empresario visionario. Nosotros hemos visto en conversaciones con bancos de inversiones que hay un descuento cuando la empresa depende mucho de una persona. De hecho, hay poco estudio al respecto. En Estados Unidos se hizo alguno, hablaban de un 25%, hasta un 25% de descuento cuando la empresa depende del dueño. Hablando con bancos de inversiones, la realidad latinoamericana habla de un 30%, y a mí me ha tocado ver casos muy, muy cercanos donde básicamente las empresas no son transferibles por la dependencia que tienen el dueño. A eso le llamamos nosotros el owner discount. Entonces, al final, el empresario puede terminar más que con una empresa, con un autoempleo. Y esto se presenta en distintas intensidades según el estado empresarial en que se encuentren. Nosotros clasificamos a los dueños de empresa, a los empresarios, en distintos estados. ¿Y en base a qué? Básicamente a 5 dimensiones. La escala del negocio, el nivel del equipo que tiene, los sistemas, cómo están los sistemas operando, la dependencia del dueño y un test ácido que es la posibilidad de tomar vacaciones, pero de verdad. Entonces, en base a eso, nosotros lo que hacemos es clasificar a los empresarios, y que tú podrías pensar también en la empresa misma, en varios estados, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en los 3 que están al centro. Hacia la izquierda están los estados E, que son de emprendimiento. Acá está el emprendedor que está solo o está con un equipo chico, y al otro extremo están los estados L, de libertad ya total de empresarial, que tiene que ver cuando ya el empresario está completamente pasivo y la empresa no depende para nada de él o ella. Entonces, entre medio están estos 3 estados que te los voy a escribir. Sería interesante que vayas pensando en cuál están ustedes. Es el estado 1, el que nosotros llamamos jefe de gerentes. Es un estado en donde ya hay cierta solvencia. Normalmente acá tú puedes tener empresas de varias decenas de millones de dólares sin ningún problema, pero más que un grupo de gerentes, más que un equipo de gerentes como primera línea, lo que tienes es un grupo de gerentes que no actúan realmente como equipo, es disfuncional en algunas dimensiones, incluso puede ser poco competente. Por ejemplo, puedes tener típicamente en este estado, lo que se tiene es a veces gerentes que fueron subiendo desde bien abajo, pero no tienen las competencias desde el punto de vista de gestión. Es la persona de confianza, a veces son familiares, a veces son amigos. Entonces, en este primero, tienes un grupo de gerentes más que un equipo de gerentes. Puedes tener algunos procesos y sistemas establecidos, pero en general hay harto que se está haciendo permanentemente de nuevo y está en la cabeza de la gente en el cómo se hace. En este estado, la dependencia es muy alta del dueño o del visionario, porque todo lo que estoy hablando acá podría pasarse también con un gerente general que es visionario. Y este dueño en este estado está normalmente dando instrucciones, resuelve diferencias entre gerentes y participa de gran parte de las decisiones. Y en este estado las vacaciones son bien conectadas. Si no está disponible, típicamente la empresa se puede trabar. Después, en el estado 2, el que llamamos el eterno gerente general. Aquí ya definitivamente ya hay solvencia, hay patrimonio,
tienes un equipo primera línea profesional que son autónomos, trabajan en equipo, resuelven la mayoría de la diferencia entre ellos, hay sistemas, procesos establecidos. 4, la dependencia acá es bastante más baja. Y 5, ya acá puedes tomar vacaciones de verdad. O sea, te puedes ir las 3 semanas sin ningún problema y las cosas van a andar bien, te vas tranquilo. En el estado 3, ya el empresario es un director ejecutivo, ya está consolidado y está evolucionando bien la empresa, está creciendo más allá de sus capacidades personales. Si bien acá en el 1 y en el 2, la empresa crece, pero está muy dependiente todavía de la capacidad del número 1. Un equipo robusto, liderado por un gerente general. Acá en el estado 3, ya el dueño está en el directorio, no está en la gerencia general. Y hay mucha cultura en términos de la importancia de los sistemas y procesos. Incluso hay ciertos procesos para la innovación y el desarrollo. Dependencia muy baja, todo enfocado ya en el largo plazo, y ya las vacaciones acá son bastante ilimitadas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que entre el 1 y el 2, para llegar al 3 sobre todo, se da que hay una barrera muy grande de pasar, que tiene que ver con el síndrome del visionario y la falta de escuela. Son dos fenómenos. La falta de escuela creo que es menos relevante para ustedes como audiencia, pero sí el síndrome del visionario, y acá es donde están todos estos comentarios que hablábamos, que la empresa depende mucho de este visionario y termina siendo una jaula de oro. ¿Por qué este muro? Entonces vamos a entrar al síndrome del visionario, que como les decía, es el tema que a mí me viene apasionando. Hace más de 10 años estoy dedicado solo a esto. Esta es una cita de Mintzberg que habla que el management es una práctica donde se junta el arte y la ciencia, e incluso la artesanía. Arte y ciencia, y quiero que se queden con ese concepto, porque si uno piensa en arte y ciencia, es bien distinta. Son cosas muy, muy distintas, tienen parámetros distintos, y ahí empieza a aparecer a lo que yo me refiero con el síndrome del visionario. ¿Cuál es el punto? En toda empresa, si queremos que esta vaya creciendo en forma sustentable en el tiempo, tú necesitas que 3 dimensiones estén operando en forma armónica: la visión, la gestión y la ejecución. La visión habla de, ¿cierto?, esta imagen de realidad futuro que el dueño o el CEO se está imaginando y que quiere plasmar. Es una visión de futuro que está viendo una oportunidad, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva propuesta de valor, algo que no existe hoy día en el mundo, en la práctica. Entonces, esa es la capacidad del visionario. En el otro extremo está la ejecución, que es el hacer, ¿cierto? Y entre medio está la gestión. La gestión es cómo hago que el otro haga, fundamentalmente. Entonces, este tiene la visión, este lo convierte, ¿cierto?, en planes, en iniciativas, en hitos, etcétera, y después tenemos el equipo que ejecuta. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la persona, y en particularmente el empresario, mientras más visionario, más va a poder pasar directo de la visión a la ejecución. Acá se da un tema muy potente que tiene que ver con la frase que decía recién. Imagínate un artesano, ¿cierto?, que está con su pedazo de madera, imaginándose lo que quiere construir a partir de este pedazo de madera. Entonces, lo que sucede es que pasa de esta imagen, va y la hace. Entonces, para el visionario es muy fácil ejecutar. Y lo que sucede es que típicamente el visionario, y mientras más visionario, más se da esto, pasa de la intuición, porque la visión, si lo pensamos, es un tema mucho más de guata, que viene mucho más de adentro. Esto es corazón, es estómago, esto es cabeza, esta es ciencia, esto es arte, esto es ciencia. Entonces, el arte pasa y tú puedes dar la instrucción de qué hacer. Entonces, lo que empieza a pasar es que los visionarios tienden a generarse organizaciones a su alrededor que son básicamente tomadores de decisión. Es gente que va y recibe la instrucción directa.
Y ustedes se pueden imaginar, y lo podemos conversar después en la parte de las preguntas, ya pueden empezar a pensar en empresarios, quizá alguno de sus jefes, que es así. Este típicamente es el empresario que, aun cuando tenga una capa de gestión, tenga la primera línea, va a ir y va a dar la instrucción directa, tan abajo como sea necesario, diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, eso es algo que es natural del visionario. ¿Cuál es el problema? Es que en la medida que la empresa va creciendo, si lo vemos acá, la empresa va creciendo, llega un punto que, como todo depende de él, empieza a haber agobio. Y llega un punto máximo en donde, si sigue creciendo, la empresa puede caer. Puede caer porque, como todo depende de una pieza central, pueden ocurrir errores fatales en el proceso, y está lleno de casos de empresas que se fundieron porque crecieron demasiado o porque le pasó algo al dueño y la empresa no pudo sobrevivir a este número uno. Y eso es ¿por qué? Porque manejan la empresa como si fuese uno de estos que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ¿cuál es el gran tema? Es que la única forma de crecer es incorporando una capa de gestión, ¿cierto? Cuando estamos creciendo, la capa de gestión es lo que permite que esto siga creciendo y que vaya bajando la dependencia del dueño. ¿Cuál es el problema? Y acá ustedes probablemente han visto a Simon Sinek, cuando habla del círculo dorado. Él habla del why, how, what. Si bien no es exactamente lo mismo como lo estamos planteando acá, sí tiene bastantes paralelos, en el sentido que el why habla de una visión, el how habla de gestión, de cómo se hace, y el what de qué. Bueno, él habla de que las personas se clasifican, son ya sea uno u otro, normalmente no son las dos cosas, y nosotros creemos que en realidad todos nosotros nos movemos en su gran mayoría en una curva como esta. Quiere decir que mientras más visión tengo, menos capacidad de gestión tengo. Al revés, mientras más gestión tengo, menos visión tengo. Pero esto no es en la vida, no es que yo me declaro un visionario en todos los ámbitos. Esto es por ámbito. Así, si yo soy visionario en mi negocio, puedo ser un muy buen gestor en la fundación en la que participo. Y al revés lo mismo. Entonces, por ámbito, yo soy visionario o normalmente soy gestor. Gente acá, conozco de hecho dos casos, yo personalmente dos casos que creo que tienen las dos componentes, pero es muy raro. O eres visionario o eres gestor. Las dos cosas muy difíciles. Entonces, empezamos ya a ver cuál es el punto acá, es que la visión, y podemos entrar y después discutir la importancia que tiene para el momento que estamos viviendo, es el recurso escaso. Tú lo que quieres es que este visionario esté lo más libre posible, porque si te das cuenta, tiene pocas competencias en el ámbito de gestión. Entonces, cuando el visionario lo hacemos hacer gestión, normalmente lo hace muy mal. Lo hace muy mal, típicamente, y acá está Steve Jobs como ejemplo, es conocido como él gestionaba. Él era un visionario que tenía que estar lo más suelto posible. En el otro extremo acá, bueno, acá está Paul Allen, el socio Bill Gates, que es un gestor pero impresionante, que convirtió el sueño de Bill Gates en realidad. Entonces, el punto es que necesitamos visión, gestión, ejecución. Me voy a olvidar un poquito de la ejecución porque eso es fácil de construir, pero cuando decimos visión y gestión, son dos personas distintas. Ese es el primer punto. Normalmente el visionario y el gestor son dos personas distintas. En realidad, dependiendo de la empresa, tú podrías tener un equipo de gestión, ¿ya? Pero estamos hablando del visionario por un lado y quienes hacen la gestión va por el otro. Y lo que hablamos es que uno es arte y el otro es ciencia, y necesitamos que se comuniquen, lo cual hace bien complejo. ¿Y cuál es el punto? Es que si bien hasta hace algunas décadas atrás podíamos vivir con solo gestión, y todos ustedes pueden pensar en un montón de industrias que florecieron en base a pura gestión, hoy día con la realidad que estamos viviendo, el mundo digitalizado y la velocidad de cambio, hoy día cada vez se necesita más visión. Entonces tú lo que necesitas hacer es que aquellos que son visionarios o el visionario de la empresa
tiene que estar cada vez con más tiempo de calidad para trabajar en la visión y dejar en manos de los gestores lo que es gestión. ¿Cómo se intenta solucionar típicamente? Dice, bueno, supongamos que está el empresario visionario y dice, estoy de acuerdo, necesito un gestor. Y dice, bueno, vamos a traer un muy buen gerente ahí con todas las medallas posibles. Bueno, típicamente eso falla. Y es cuando empezamos a ver que hay una alta rotación, y todos podemos pensar en casos que conocemos, que están en la prensa cada rato, rotación de gerentes permanentemente que no logran enganchar con este visionario. ¿Y por qué? Es porque hay una diferencia de lenguaje sustancial. El visionario trabaja desde la intuición y en cambio el gestor es mucho más lógico. Entonces se produce un cortocircuito, es el arte y la ciencia entrando en choque. Agobio como parte de la identidad del empresario. Muchos empresarios se acostumbran a la adrenalina, a estar siempre ocupados, entonces no logran, no saben cómo soltar. Hay una expectativa que nosotros le llamamos el mini-mí, tiene que ver con que muchos de estos empresarios cuando contratan gerentes esperan que se comporten exactamente como si fuesen ellos. Cuarto, hay un tema enorme, sobre todo cuando el empresario está trayendo a este gerente, que trae un gerente corporativo. Y ahí hay un tema importante que yo llamo el corporativismo. No pasa en todas las empresas grandes, pero en muchas empresas lo que sucede es que los gerentes que se acostumbran o que aprenden y entran normalmente muy rápido a niveles altos, se acostumbran a hacer las cosas con muchos recursos. Y en las empresas más pequeñas, ese es un tremendo tema y cuesta harto ese ajuste. Perfil más especificado, etcétera, y produce entonces esta rotación de gerentes. Entonces, lo que estoy diciendo, visión, gestión, personas distintas, que se necesitan ambos, y acá estamos viendo el caso cuando el empresario visionario parte solo, se construye una empresa que es una extensión de sí mismo, y cuando trata de traer gerentes empiezan a rebotar con esta visión. Ahora, si se fijan, las empresas exitosas innovadoras que han crecido mucho en el tiempo, siempre partieron con una pareja en términos de, como decía, Bill Gates con Paul Allen. Sinek trae otros ejemplos, como dice Walt Disney, un visionario, con su hermano Roy Disney. Roy Disney decía cuando Walt tenía la imagen, él se encargaba de bajarla a planes concretos, qué se iba a hacer. Y así con todos los grandes. Steve Jobs, dicen que Steve Wozniak hizo esa labor. Entonces, partieron del inicio visionario con gestor, cada uno conociéndose con mucha confianza para poder hacer que esto se desarrollara. Cuando no aparte el visionario con el gestor, se produce esto. Entonces tienes la empresa con toda la organización, y cuando empiezan a meter gerentes profesionales, empiezan a chocar porque el romper estos hilos con el que está trabajando el visionario es sumamente delicado. Es sumamente delicado, se requiere construir confianza y normalmente no saben cómo hacerlo. Entonces, si no parte el empresario visionario con un gestor al lado, donde vayan desarrollando esta confianza, cuando las apuestas son bajas, cuando hay poco costo si se equivocan, típicamente terminan atrapados en la empresa y costando mucho este tema de armar la línea de gestión. Hay otro fenómeno que por el perfil de ustedes probablemente no lo tienen, pero puede ser que estén trabajando con un empresario que tenga este problema, que tiene que ver con la falta de escuela. Y acá, con falta de escuela, no me refiero a que no tengan estudios. Muchos de estos empresarios tuvieron estudios muy buenos, MBAs y otras cosas, y de carreras muy buenas, pero nunca tuvieron acceso a empresas con buenas prácticas de gestión. No vieron cómo se hace esto. Entonces, ¿y qué pasó? Se fueron y armaron sus propias empresas o entraron a trabajar en la empresa de la familia,
y el referente que tienen como estándar de buenas prácticas son ellos mismos. Entonces lo que sucede es que cuando traen estos gerentes que vienen muy bien preparados, no saben cómo manejarlos. No saben cómo manejarlos en términos de cómo darle instrucciones, cómo relacionarse, etc. Entonces, ese es el otro fenómeno que tiene que ver con la falta de escuela del empresario y que hace más difícil aún el traer esta primera línea de gerencia. Entonces, tenemos el síndrome del visionario que se agrava cuando el empresario no tiene escuela. O sea, como para ir resumiendo, decíamos, visión, de la visión siempre, todas las empresas que conocemos partió con alguien que tenía alguna visión, puede haber sido no muy grande, pero tuvo una visión y terminó y pasó directo a la ejecución. Este típico hablábamos el tránsito normal que hace el emprendedor, pero como el visionario pasa directo a la ejecución, empieza a quedar atrapado. Ese es el estado 1. En el estado 2, y esto es lo que decíamos, que el crecimiento es limitado, en el estado 2 se construye. Acá puede ser que, imaginémonos, padre visionario arma su empresa muy dependiente de él, muchas veces viene la segunda generación, viene el hijo, que es mucho más de ciencia, y tuvo muy buena escuela, estudió, etcétera, y toma las riendas de la empresa y arma la capa de gestión para que todo funcione, mínimo costo, eficiencia, etcétera, y ahí entonces estamos en el estado 3. El tema, como decíamos, es que o tienes visión o gestión, o estás parado acá o acá, difícil estar en los dos, y hoy día lo que necesitamos es los tres lados del triángulo, de modo de hacer un sistema en donde la visión siempre vaya construyendo una nueva propuesta que sea transmitida con mucha claridad, que existe este conector hacia la gestión para que se pueda ejecutar. Entonces, al construir este conector de visión versus gestión, el sistema se completa. Para eso, ¿qué necesitamos? Que exista el visionario, que exista el gestor y que se construya ese conector si es que no está construido desde el inicio. Como les decía, es difícil hacerlo si es que no partieron juntos. Y con eso, entonces, se logra el crecimiento sustentable y la libertad empresarial. En resumen, para los visionarios es difícil la gestión, muchos no tienen escuela, lo que les dificulta armar y gestionar equipos de gerente de buen nivel, y cada vez se requiere de más visión y eso lleva a la importancia de liberar al visionario. ¿Y cuál es la clave entonces? El conector. El conectar entre visión y gestión, ¿cierto? Y el problema es que no es tan fácil. La mayor dificultad es que para implementar esto las urgencias son infinitas, es difícil soltar, hay mucha desconfianza. En general, cuando uno ve los empresarios, para poder llegar hasta el punto donde llegaron, tuvieron muchas decepciones en el proceso, entonces está instalada una desconfianza muy grande. Entonces, cuando tú vas a traer estos gerentes y vas a cortar el vínculo, es tremendamente difícil. Si no tienen escuela, no saben cómo delegar, les es difícil transmitir porque es un lenguaje distinto, están súper metidos en el bosque, muchos de ellos no tienen con quién conversar, es decir, no se ven creando el conector. Pero sí se puede, necesitas un par que te ayude en el recorrido, y esto es sumamente importante. Un empresario visionario tiene que tener un par que le diga las cosas como son, porque este perfil es difícil que escuchen y que internalicen si es que no es directamente de un par que te hable tú a tú sin adorno, que te ayude a hacer el trazado coherente de tu nueva trayectoria, que te complemente en el equipo y que te ayude con las transformaciones. El visionario, cuando está operando, está siempre transformando. Y tiene que ver esto mucho, seguramente ustedes han leído harto de los océanos azules. Bueno, eso es lo que ese es el camino. Entonces hay que dar un paso, y el primer paso es que debes crear el espacio para una persona que tome el rol de gestión, o al revés, si tú eres gestor, necesitas generarle el espacio a un visionario. ¿Y eso cómo se hace? O con un socio, o con un director,
o con un advisor, o con una compañía con experiencia en hacer el conector. Así que, sin más, ese es para dejar tiempo para que conversemos. A la derecha está el QR del podcast que hace un par de años llevamos haciendo, en donde hablamos exactamente de estos temas, vamos dando tips, hacemos entrevistas. Si